Nuestros estudios, como ya lo dijimos, Luis Quispe Candia, experto en temas de transporte y presidente de la ONG Luz Ámbar. Bienvenido, Luis. Estamos con nueva administración municipal. Gracias por la invitación, Nicolás. Bueno, ciertamente celebramos y saludamos, por supuesto, al nuevo alcalde de Lima, el señor Muñoz, y hacemos votos por el éxito en su gestión. Bueno, en esta ocasión, o esta gestión, va a tener una particularidad, porque ya no tendrá la carga pesada del transporte sobre sus hombros, porque acaba de aprobarse la ley de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao y asumirá esta nueva autoridad la competencia del transporte urbano. Pero aún así creo que él tiene todavía otras cosas por hacer. Es increíble cuántos años ha demorado esto, ¿no? Nicolás, ¿Hace cuántos años? 10 años. 10 años para nosotros, porque hace 10 años nosotros empezamos a tocar este tema y abordarlo en diferentes medios y exigir en principio que se cumpliera la ley del año 99 que decía que en Lima y Callao no pueden haber dos gestiones de dos municipios. La ley obligaba que fuera uno solo. No lo hicieron los alcaldes de ninguna de las dos provincias. Decía la ley que el Ministerio de Transportes debería intervenir e implementar esa autoridad única para Lima y Callao. Tampoco lo hizo. Entonces insistimos en la ley. Nosotros primero por nuestro lado, nos organizamos con otras organizaciones más, pero finalmente fue el Poder Ejecutivo quien tuvo que hacer una consultoría externa y ese estudio convirtió en un proyecto de ley que presentó el señor Kuczynski. De modo que esto ya se concretizó en una ley, ha sido perfeccionado, hay asuntos que han sido perfeccionados en este proyecto de ley inicial y creemos que esto debe ser el punto de partida para cambiar la situación del transporte en la ciudad de Lima. Lo que dice la ley es que esta autoridad debe implementar un servicio integrado de transporte. ¿Qué cosa es un servicio integrado de transporte? Una red de buses unido al sistema de metro para que funcione como un todo, es decir, todo un sistema de todos los buses que sean necesarios. Nosotros estimamos que deberían ser por lo menos 12.000, 14.000 buses, lo que debe cubrir totalmente la necesidad de la demanda. ¿Y cuántos tenemos en este momento? 28.000, más de casi 29.000 buses con bicicúster, más los del metropolitano. Entonces, tienen que salir con bicicúster. O sea, necesitamos menos vehículos, pero de mayor capacidad de mayor promedio. Capacidad, exacto, de mayor capacidad. Y que funcionen como un solo sistema. Lo que ahora funciona cada quien por su lado, cobran por su lado, recorren por su lado, y eso tiene que cambiar. Es increíble, pero ¿cómo hemos llegado a esta situación? Esto es que es el final de una serie de desaciertos y de mal gobierno, pero también de corrupción, ¿no? Porque hay hechos que uno no entiende. O sea, ¿cómo es posible que, por ejemplo, apareciera alguien que tenía la concesión de una ruta y no tenía ningún vehículo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué te calificó para tener la titularidad de una ruta? Claro. ¿No es cierto? El tener un gancho dentro del municipio y probablemente haberlo aceitado convenientemente para que te den algo que no merecías. Para lo que no estaba capacitado, o sea, un servicio que no estaba capacitado. O sea, entre 3 personas podían formar una empresa de transportes con 1.000 soles de capital social, sin tener ni siquiera una llanta. Entonces, esto es lo que se ha generado y tenemos más de 350 empresas afiliadoras que simplemente lo que han hecho es cobrar entre 20 y 150 soles diarios a cada dueño de combi y de cúster. Y evidentemente han sido años de gran ganancia para ellos, pero pérdida para los dueños de los combis y cúster porque su capital se ha ido deteriorando y pérdida para el país y para la comunidad porque lo que hemos tenido hasta ahora es un servicio desastroso de transporte urbano, absolutamente inhumano, desordenado. ¿Por qué? Porque esa empresa no tiene poder ni sobre los vehículos ni sobre los conductores, no hay un vínculo laboral entre la empresa y el conductor, entonces el conductor sale a corretear a la calle a otros buses a buscar al pasajero, lo que en Colombia se llamaba la guerra por el centavo. Todo eso debe concluir. ¿Qué es lo que tiene que hacerse ahora? Va a pasar la Gerencia de Transporte Urbano de Lima, el ProTransporte de Lima, la Gerencia de Transporte Urbano del Callao y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que está a cargo del MTC, van a pasar a esta nueva autoridad. Esta autoridad tendrá a su cargo el transporte urbano, gestionará el transporte, es decir, va a tener que hacer un plan regulador, como dice la ley, va a tener que hacer un plan maestro, como dice la ley, convocará licitación, esto no va a ser de la noche a la mañana, va a llevar el tiempo necesario, serán pues por lo menos 5 años para empezar a implementarlos, pero lo cierto es que estamos en la vía correcta. Y algo más importante que está dentro de esta ley, que no estaba dicho en la ley 99, es que finalmente el transporte está siendo considerado como servicio público. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque hasta ahora era el privado que ponía la tarifa. Recordemos, los jóvenes no saben, hasta el año 90 había en la municipalidad una oficina que se llamaba ORDET,
Oficina Reguladora de Tarifas de Transporte. ¿Por qué? Porque el Estado fijaba la tarifa. Entonces las empresas iban a comprar los boletos a esa oficina y para poder entregar a los pasajeros. Cuando entramos al libre mercado, evidentemente desaparece esa oficina y es el empresario quien pone la tarifa. Es el que pone el costo de su operación más su ganancia y se establece la tarifa, con la obligación de publicar la tarifa en el salón y en la parte exterior, dice la norma. Entonces, ahora, en esta nueva ley se está considerando el transporte como servicio público, entonces el Estado va a poder intervenir y poder subsidiar el pasaje como lo es en todo el mundo. Entonces habrá un pasaje estándar, un pasaje que va a tener un precio, el que el Estado va a poner su cuota, de tal forma que beneficie al usuario. Ahora, ¿y qué va a ocurrir con la concesión del Metropolitano, que además ha provocado tanta controversia y que incluso Protransporte había planteado una reunión de directorio cancelar la concesión? ¿Por qué? Porque con el cuento de que faltaban estos kilómetros, ¿no es cierto? Sí, 8 kilómetros y medio. Los 8 kilómetros supuestamente habían tenido un perjuicio, entonces terminamos nosotros debiéndoles, creo que como 500 millones de soles, ¿no es cierto? Pero por el otro lado, el Estado les había prestado más de 1.000 millones de soles para la adquisición de los buses y no habían pagado ni un... No han pagado hasta ahora. Entonces, o sea, nos deben más de 1.000 millones de soles por un lado y nosotros les debemos por no haber cumplido, o sea... Aquí, evidentemente, ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Cancelar esa concesión y convocar a...? Yo creo que como toda concesión, como todo contrato entre ambas partes, entre el concedente y la concesionaria, tienen que negociar. Son los primeros que tienen que negociar. La municipalidad, en este caso, ahí sí no tiene que ver la ATU, bueno, asumirán las funciones, pero aquí tendrá que ver la municipalidad, obviamente, porque quien firme el contrato es la municipalidad, para que se llegue a negociar. Efectivamente, no han pagado nada los buses. Ya tienen... 9 años, van a tener 9 años de funcionamiento. Este año, en julio, cumplen 9 años. Y lo absurdo es que la concesión todavía no entra oficialmente en ejecución. En la operación, siguen en preoperación. Así es. Tienen 8 años y algo más, y medio, en preoperación. Y no pagan el monto de los buses, deben efectivamente a COFIDE, y la municipalidad debe una enorme cantidad de dinero. En que la época del señor Aviera incluso pagaron 90 y tantos millones. La pregunta, Luis, es ¿por qué no se ha hecho lo que tenía que hacerse? Es decir, cada alcalde que ha entrado y juramentado, bueno, ahora ya, digamos, la responsabilidad pasa a la autoridad, ¿no es cierto?, a este nuevo organismo. Pero ¿por qué no ha ocurrido lo que tenía que ocurrir? Era parte de las campañas electorales, era parte de las promesas, ¿no es cierto?, lo que se iba a hacer. No me explico. Estas decisiones que son municipales evidentemente tienen muchos huecos, muchos vacíos que no se han hecho como debe ser. Y por otro lado, creo yo también, no se le puede quitar responsabilidad al gobierno central. Un problema tan grande como el transporte urbano, el gobierno central, como la ley no lo involucra al gobierno central en el transporte urbano, ha estado mirando de costado. Recordemos que el MTC es un órgano rector normativo del transporte. Ellos han podido intervenir, por supuesto, pero no lo han hecho, ¿no? Ahora, recién en esta última gestión, ya ha tomado interés el gobierno central no solamente de impulsar esta ley, inclusive acaba de formar un comité consultivo del Ministerio de Economía y Finanzas, constituido por entidades del Estado y entidades privadas, en el que también han tenido la generosidad de invitarnos. Entonces, creemos que ahora hay mayor interés ya del gobierno central para poder resolver este asunto. Ahora, Luis, tú dices que de los 28.000 unidades que en este momento circulan ofreciendo el servicio de transporte público, esto no incluye a las mototaxis, esto no incluye los servicios informales, digamos, ¿no?, de los colectivos que recogen pasajeros, que hacen rutas cortas y algunas no tan cortas, sí, pero que expresan un problema social muy serio. Claro. Es decir, la gente o complementa sus ingresos con este tipo de actividades o tiene como único ingreso porque está desempleado, ¿no es cierto? Cierto. Y es la manera de darle sobrevivencia a la familia. Claro. Incluso muchos de estos colectivos son manejados por el marido y la mujer es la que cobra o al revés, ¿no es cierto? Es toda una organización, incluso se ha llegado al extremo, hace algunas semanas hicimos una denuncia como incluso había mafias ahí también en el servicio colectivo que cobraban cupos porque es un servicio irregular, no tiene ninguna autorización. Bueno, hay que explicar por qué. Como el transporte urbano es deficiente, el que tenemos, aparece como alternativa el auto colectivo, que es un servicio irregular, no tiene norma, es absolutamente porque existe demanda. Al pasajero lo que le interesa es viajar, llegar a su destino.
Y si el transporte Combis y Custer no le sirve, y el transporte de los corredores en su momento está lleno o le cuesta más, entonces busca el autocolectivo porque lo que le interesa es llegar a su destino. Entonces, ahora nosotros hemos estimado en más de 20.000, un promedio de 20.000 viajes diarios en la ciudad de Lima. De esos 20.000, apenas 1 millón lo hace el metropolitano, el tren y los 5 corredores complementarios. Lo demás... O sea, 20 millones, dice. 20 millones de viajes diarios. De esos, solamente 1.100.000, un poco más de 100.000, son, a ver, sumémoslo, son 650.000 en el metropolitano, 350.000 en la línea 1 de metro y 200.000 en los corredores complementarios. Eso es lo que tiene un servicio más o menos aceptable, ordenado. Los demás viajan en Combis y Custer. Frente a la deficiencia de este servicio, surge como alternativa el autocolectivo, que hemos estimado en 7 millones de viajes en autocolectivo. Entonces, esto evidentemente está generando... Claro, pero Luis, pero la solución entonces para un asunto que por un lado es una fuente de empleo para muchísima gente que no lo tiene, o que genera ingresos complementarios a gente que los necesita y que tiene probablemente otras actividades, maestro, hasta policía o lo que fuera, claro. ¿No es cierto? Pero también está resolviendo un problema, que es darle a la gente la capacidad de llegar a su destino, ir y volver a su trabajo cada día. Por eso urge este servicio integrado de transporte. Cuando tengamos los 12 a 14.000 buses de gran capacidad funcionando, ahora, entonces tendrá que disminuir automáticamente el autocolectivo porque ya no tiene razón de ser. Ahora, en algún momento yo te planteé la pregunta, ¿qué va a pasar con la cantidad de gente que vive de eso? Porque si estás hablando de 28.000 vehículos que están... ¿A cuánto empleo dan estos 28.000? Y acá no estamos incluyendo ni la mototaxi ni los taxis colectivos. Eso me han preguntado muchas veces, incluso me han mandado correos y me han dicho que estoy contra ellos. No es así. Si estamos hablando entre 12.000 y 14.000 buses que van a entrar, nuevos que van a entrar al sistema, entonces estamos necesitando un promedio de justamente 24.000, 28.000 conductores. Entonces serán estos mismos conductores, por supuesto que tendrán que ser reciclados, tendrán que buscarse a los mejores, por eso es importante advertirle a ellos que eviten papeletas, que tengan una conducta regular en estos años, que resuelvan sus problemas, que traten de mejorar su conducta para que ellos puedan postular a este nuevo sistema. Entonces, este nuevo sistema los va a absorber a los conductores y su situación va a cambiar totalmente, diametralmente, porque van a tener un sueldo. No van a ganar probablemente lo que ganan ahora ganan por lo menos 3.500, 4.000 soles un conductor de combi, de Custer, van a ganar probablemente 2.000 soles, lo que sea, lo que tenga que transar la empresa, pero van a tener un seguro, van a tener la tranquilidad de trabajar 10 horas en 24 horas, van a poder hacer una vida familiar más organizada, van a tener una vida más humana. Van a tener jubilación, van a tener vacaciones. Van a tener vacaciones, la situación es otra, absolutamente otra. Hoy en día... Ahora, lo increíble es que eso se tuvo en algún momento con Enatru Perú, ¿no? Claro. O sea, Enatru Perú era un sistema con choferes uniformados, con boletaje, con horarios obligatorios, con paraderos, con conductores, cobradores y con mecánicos y personal de servicio que estaba todo en planilla, ¿no es cierto? Y que tenían derechos laborales y que tenían... Es decir, lo que no tienen en este momento... En este momento no tienen nada. Los satanizamos a los conductores, pero lamentablemente, ¿quién se preocupa de ellos? Conversaba antes de entrar en la antesala con otro profesional y le decía eso. Como en las minas, por ejemplo, las minas pagan muy bien a los choferes. Sus camiones, sus buses cuestan un montón de plata. Confían en un buen operador, en un buen conductor. En cambio, el transporte urbano está olvidado de todos. Para ellos no existe la ley del trabajo. ¿Dónde está el Ministerio de Trabajo que no obliga a estas empresas que tengan un sistema de seguro? Para ellos no existe la seguridad ocupacional. Todas las empresas... No, además hay una asociación directa entre trabajar y tener ingresos. No trabajas, no tienes ingresos. Así de simple. Ese es el detalle. O sea, por eso yo decía, tú eres de la clase media hasta el viernes, pero te enfermaste porque comiste algo que te cayó mal, te dio una infección intestinal y en una semana que no pudiste trabajar volviste a ser pobre porque no tienes nada ahorrado y vives al día, literalmente. Vive literalmente el día. Entonces, pero el Estado está ausente. O sea, todo esto no se puede permitir en un país en el que ciertamente somos democráticos, tenemos autoridades, tenemos orden tanto jurídica como también social y económica, pero se permite. Pero es increíble, ¿no? Porque uno va a cualquier otro país y estas cosas están funcionando. Funcionando. O sea, no hay como que ir lejos. Alrededor de nuestro
nuestro país, no hay que ir lejos, no hay que ir lejos. Y no hemos podido aprender todo esto, lamentablemente, a un costo muy elevado. Recordemos que las consecuencias de todo esto no solamente es el caos, son los accidentes de tránsito que enlutan a miles de hogares peruanos. Jorge Muñoz ha dicho que va a terminar la ruta del Metropolitano hasta Caraballo, que es increíble que no se haya hecho, ¿no? Bueno, tú mismo estás hecho... recordando, han pasado ya casi 9 años, 8 años y medio desde que empezó la preoperación, porque aunque parezca chiste, no lo es, todavía no empieza la operación del Metropolitano. Ya los carros están obsoletos. Bueno, lo que ha dicho es efectivamente eso, y creo que, bueno, la respuesta de la gestión del señor Castañeda ha sido que el Ministerio de Economía finalmente no le asignó el dinero, ¿no? Entonces suponemos que está en camino ese dinero para que el señor Muñoz pueda concluir finalmente ese tramo que falta de 8,5 kilómetros entre Naranjal y Caraballo. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Lo que va a hacer es que ese tramo que están viajando los buses vacíos, porque estos buses ganan por kilómetro recorrido, recordemos, estén vacíos o con pasajeros, ganan estos buses. Entonces ahora van a recorrer con pasajeros y van a generar ingresos. Quienes viven en los extremos, hacia Caraballo, hacia más allá, pues ya no tendrán que tomar una combi de una China para llegar hasta el Naranjal, sino tomarán el bus desde allá o tomarán los alimentadores que están cerca para darle mayor rentabilidad a esta... Pero hay algo que yo nunca he entendido, que es el tema este del tren. Nosotros tenemos una línea de tren que va desde el Callao hasta la Sierra Central, ¿no es cierto? Y que por lo que me explicaban el otro día, no está utilizado, pero ni en el 10% de su capacidad instalada, y probablemente estoy exagerando cuando digo 10%, porque seguramente no llega ni al 5% de utilización. Es decir, tienes una red tendida que pasa por, o sea, atraviesa no sé cuántos distritos y no se usa para transporte público. No tiene sentido. No tiene lógica la cantidad de gente que podría moverse, por ejemplo, desde el Callao hasta el centro de Lima, ¿no es cierto? Incluso hasta hacia San Juan del Lurigancho, hacia Chosica, hacia... Efectivamente. Cuando el señor Castañeda tuvo un debate en Manchay con Andrade, el planteamiento de Castañeda era que él iba a habilitar ese tren. Ese fue su planteamiento para el transporte urbano. Y Andrade llevaba el tema en ese entonces de Lima Bus, ¿no? Que ahora cambió de nombre con Metropolitano. Efectivamente, si bien es cierto la línea del tren está concesionada a una empresa, yo creo que el Estado está en la capacidad de decirle, oye, en lugar de que haya un desorden en la carretera central de Chosica a Lima, nada más un caos, hay los famosos chosicanos que todos los días hay accidentes, simplemente se habilita ese servicio, por lo menos en horas punta, y se alivia el transporte. Es cuestión de que el Estado tome acciones. El Estado está ausente en todo este problema. Es el grave problema. Increíble, ¿no? Es que la cabeza de la gente que ha estado en el gobierno ha estado en otra cosa, pues, ¿no? Haciendo negocios. Carreteras. ¿No? Carreteras indispensables en que pasa un camión cada 3 horas, dice, en el camino a Brasil, ¿no es cierto? Ciertamente, ciertamente. Estamos en una situación crítica. En el país hemos llegado a un caso extremo. Creemos que esta situación debería de cambiar, confiamos que la gestión del señor Muñoz sea exitosa y también el Ministerio de Transportes, ahora que está involucrando, pues finalmente resuelve este asunto. Esta ley abriga esperanzas, da luces a solucionar el problema. Para nosotros, para el que habla, para Luz Ámbar, evidentemente para nosotros es una gran esperanza. Confiamos que las 8 personas que van a manejar esta situación sean técnicos. Yo creo que sobran técnicos en nuestro país. No vaya pues el que pagó la campaña, el amigo del ministro, el amigo del alcalde, sino vayan gente idónea a prestar servicio en esta nueva autoridad. Luis Quispe-Candia ha estado con nosotros, nos vamos a la pausa, regresamos con más. Esto es Exitosa, la radio del Perú. Volvemos.